Hola, bendiciones hermanos y hermanas, damos gracias al Señor en este nuevo día. Hoy día continuamos meditando en las Escrituras y vamos a leer los capítulos del 5 al 8 del libro de este gran profeta Isaías. Cuando comenzamos, vamos a leer la parábola de la viña en el capítulo 5, en los versículos del 1 al 7. En este nos encontramos con una tremenda bofetada para los israelitas. A través de esta parábola, Dios muestra todo lo que Él hizo y todo lo que Él esperaba, pero al mismo tiempo les muestra que esto no ocurrió. Es una maravillosa parábola, la cual me recuerda a las enseñanzas que hacía nuestro Señor, ya que son muy claras en su mensaje. De hecho, es tremendo cuando asociamos esta parábola a lo que enseña nuestro Señor sobre los labradores malvados que podríamos leer hoy día y complementar en esta lectura. Esto aparece en Lucas capítulo 20, versículo 9 en adelante. Anótelo por ahí. En el libro de Lucas capítulo 20, versículos del 9 en adelante, esta parábola sobre los labradores malvados. Luego, en el versículo 8 en adelante, en este capítulo vemos lo que muchas Biblias titulan como los ayes contra los impíos. Primero, apuntando a aquellos que quisieron ser ricos en extremo para terminar teniendo más que otros, que compraron las casas incluso de sus vecinos e hicieron crecer y crecer sus campos. Pero la pregunta era, ¿para qué? ¿Cuál era la necesidad? Y al final del versículo 8 dice, para habitar vosotros solos en medio de la tierra. Luego, habla de los bebedores y los fiesteros, por llamarlo de alguna forma. Y esto lo contrasta con algo que no pasa muchas veces, nos pasa muchas veces a todos por estar afanados, ya sea con el trabajo o con los placeres de esta vida. Por lo tanto, creo que esto debe ser un llamado a nuestras vidas para una reflexión. El profeta dice, y no contemplan las obras del Señor, ni ven la obra de sus manos. Esto nos pasa a muchos con el famoso no tengo tiempo, con las ocupaciones propias de esta vida. Hablo de cosas básicas como por ejemplo apreciar el sol, las nubes, las estrellas, la luna, las frutas que nosotros podemos disfrutar, las cuales incluyen sus propias semillas, cómo se da este proceso, el crecimiento de una flor, el agua, las maravillas que nosotros podemos ver en la creación en general. Las contemplamos, las disfrutamos, alabamos al Creador por estas. Tenemos mucho por contemplar, pero pasamos demasiado tiempo distraídos y ocupados para poder hacerlo. Lo que leemos hoy debe ser un llamado de atención. Hace poco reflexionaba, meditaba y compartía con algunos hermanos y les decía, si nosotros tuviéramos un campo y viéramos la dependencia que tenemos de las lluvias, o estaríamos atentos a si las cosechas es en la cantidad que esperamos o en el tamaño que esperamos, seguramente seríamos mucho más conscientes de la maravillosa creación y alabaríamos al Creador y oraríamos al Creador mucho más de lo que lo hacemos hoy. Debemos ser conscientes de que todas las cosas son provistas por el Señor. Así que es un texto que contiene muchas verdades que por tiempo seguramente no vamos a poder comentar día a día, pero finalmente estos versículos, al igual que otros, parecieran no tener diferentes audiencias. Es decir, si bien fueron escritos para el pueblo de Israel y los podemos notar como es un mensaje para ellos, no hay mucha diferencia en cómo mostrarlo al mundo en este tiempo. Podríamos decir que el mensaje de Isaías es un mensaje muy contemporáneo. Y es por eso que es un buen recordatorio para nosotros, así como Isaías advierte al pueblo del juicio que vendría por medio de las naciones para su deportación. También es bueno que nosotros recordemos también que vendrá el juicio en el cual vendrá nuestro Señor a buscar a su iglesia en medio de este mundo. En el capítulo 6 vamos a apreciar uno de los momentos quizás más increíbles, estremecedores, pero a la vez maravillosos y grandiosos que nos relatan las Escrituras. La visión de Isaías del trono de Dios, un profundo sentimiento de su propia indignidad, como sobrecoge a Isaías en medio de este relato. Sí, incluso los serafines dice que tenían 6 alas, pero con dos de ellas cubrían su rostro, con dos de ellas cubrían sus pies, y con las otras dos volaban. ¿Quién era él para poder estar frente al trono del Señor?
El profeta estaba tan lejos de la santidad de Dios que solo podía llegar a una conclusión y exclama y dice, ay de mí que soy muerto. La perfección separa a Dios de los pecadores. Su omnipotencia los amenaza con la separación y el castigo eterno. Isaías comparecía ante Dios con las manos vacías y sin nada que pudiera ofrecer para salvar tan grande diferencia. Los mejores esfuerzos del profeta eran nada en presencia de la absoluta santidad y poder de Dios. Hubiera sido muy presuntuoso de su parte sugerir que él había tratado de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Las obras de servicio del profeta, tan valiosas como eran aquí, de nada servían. Él era un hombre impuro y vivía en medio de pecadores. En este relato hay un texto que me identifica mucho y lamentablemente, más que por algo bueno, en realidad es por algo malo. Y este tiene que ver con mi lengua. Esta lengua que por su pasado aún acostumbra a veces a decir palabras que no debería cuando las emite, me hace recordar siempre el versículo 5 de este capítulo. Y oro al Señor para que me ayude a transformarla de forma definitiva. Pero el profeta exclama y dice, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Y quizás eh, yo no puedo exclamar, al igual que el profeta cuando dice mis ojos han visto al rey, pero sí puedo decir con propiedad, con seguridad y con firmeza que he visto lo que el rey ha hecho tanto con mi vida como con la de mi familia y la de muchos hermanos. Espero algún día poder tener la valentía de Isaías también que vemos en medio de este capítulo, cuando Dios le pregunta y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Poder responder como el profeta y decir, heme aquí, envíame a mí. De hecho, recuerdo siempre una canción que escuchaba en la Iglesia Católica, que es de un cantante que se llama Marcos López. Se llama Te seguiré donde tú vayas y dice así, dice, no se la voy a cantar, pero sí le voy a decir lo que dice. Dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién anunciará a mi pueblo mi verdad? Aquí estoy, Señor Jesús, con mis sueños, mis temores y mi juventud. Todo lo que soy te lo entrego a ti, mis anhelos, mis deseos de vivir. No fui yo quien te escogió, fuiste tú que por mi nombre me llamó. Dispuesto está mi corazón para adorarte, para servirte. Por siempre es tuya mi vida, te seguiré donde tú vayas. Me gusta mucho esta canción, la recuerdo con mucha emoción. Mi corazón se vio quebrantado muchas veces con esta canción, especialmente en esa etapa, en mi juventud, donde creo que no es muy distinto ahora, muchos temores, pero también muchísimos sueños y ganas de poder servir al Señor. Sobre esta visión del profeta Isaías ante el trono del Señor, un comentarista dice lo siguiente, dice, Jehová mismo salvó las diferencias entre su santidad y la pecaminosidad de Isaías. En un acto simbólico borró la culpa del profeta. Uno de los serafines tomó del altar del templo celestial un carbón encendido y tocó con él la boca de Isaías. El carbón provenía del altar, del lugar del sacrificio. El mensaje de absolución es muy claro. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Los pecadores arrepentidos no son abandonados. Dios santificó a Isaías, un humano santo mediante la expiación y el perdón. Sabemos que solo el sufrimiento y la muerte de Jesús lo hicieron posible. Más adelante, el profeta, cuando leamos el capítulo 53, veremos cómo éste escribirá elocuentemente acerca de la obra de Jesús. Este hombre de Dios recibió aquí la certeza de que al haber sido purificado, podría permanecer ante el Señor. Su condición había sido cambiada completamente por obra y gracia de Dios, no en virtud de algún esfuerzo o deseo humano del profeta. Siempre es por gracia, nunca es por obras. También el comentarista agrega sobre este hecho y dice, la misión del profeta puede parecer extraña a primera vista. Isaías debe endurecer los corazones de este pueblo. Así que fijémonos que Dios no llama a los que van a oír el mensaje de su profeta, mi pueblo, sino que dice este pueblo. ¿Por qué esto? Porque lo han rechazado a él, han rechazado al Dios verdadero. El juicio se avecinaba e Isaías era parte de este anuncio. Dios lo había comisionado para predicar su palabra,
pero el mensaje que le dio iba a encontrar corazones incrédulos que se endurecerían ante las hermosas promesas. Los creyentes han aprendido a atesorar los preciosos ofrecimientos de Dios que les son dados mediante este profeta, pero los incrédulos los oirán sin comprender ni percibir nada. Sus corazones no serán tocados por el mensaje del profeta, lo cual solo confirmará su rechazo al Señor. El Evangelio se convertirá en alimento que no nutre sus almas. El pueblo de Judá y de Jerusalén estará en tinieblas, no porque Dios retiró su palabra, sino porque la puso expuesta de forma clara, contundente por medio del profeta frente a ellos. Estos, al igual que el tiempo cuando viene nuestro Señor, verían tanta luz que la rechazarían. Los versículos 9 y 10 de este capítulo son citados 6 veces en el Nuevo Testamento. Ponga atención en ellos. Cuando el Salvador comenzó su ministerio en Jerusalén, la luz brilló. Su mensaje de amor y perdón ganó los corazones de muchos miles, pero los líderes judíos lo rechazaron. Estos vieron y oyeron, pero no percibieron ni escucharon el mensaje de Dios. Sus corazones fueron endurecidos por las misericordiosas palabras de Jesús, de la misma manera como los del tiempo de Isaías. Estos endurecieron su corazón ante el mensaje del profeta, ante la palabra de verdad. El capítulo 7 de Isaías nos brindará una ilustración de lo que Dios quiso decir aquí. Las parábolas de Jesús tuvieron el mismo propósito. Dios no es responsable aquí por el pecado de la incredulidad. No fue Él quien puso la necia arrogancia y la incredulidad de los corazones del pueblo de Judá y Jerusalén. En vez de ello, éste les había mostrado inmerecidamente su amor y su misericordia. Así que hay que recordar la parábola que leímos al principio de la viña. Sin embargo, vemos cómo Dios encalleció el corazón de aquellos que no iban a escuchar. Jesús les advirtió a Jerusalén de su inminente destrucción a manos de los romanos, y cuando lloró por ella expresó el deseo de que se arrepintieran, pero tristemente concluyó que ellos no querían la gracia ni la misericordia que Él les ofrecía. Y Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste, vuestra casa os dejará desierta? También veremos en el versículo 7, capítulo 14, esta tan conocida profecía que se cumple con al revés, perdón, en el capítulo 7, versículo 14, la tan conocida profecía que se cumple con el nacimiento virginal desde María, cuando dice: por tanto el Señor mismo dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Pero claro, ahora nosotros podemos apreciar otras cosas en esta lectura. El versículo que sigue dice: comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Sobre este hecho, un comentarista dice que Isaías continuó con la descripción de la manera de vivir de este niño. Este comería mantequilla y miel, es decir, la comida de los pobres. Emmanuel, Dios con nosotros, se va a alimentar de la misma manera que todos los humanos, viviendo en medio de la pobreza, como el resto del pueblo de Dios, pero sustentado por Dios. Isaías describe también en este relato al rey de Asiria como una navaja alquilada que iba a humillar a Judá. Tener afeitadas la cabeza, las piernas, incluso la barba, constituía una gran afrenta. Es bueno quizás que consideremos recordar el insulto que Hanún le infligió a David cuando rapó a sus emisarios. Los hombres de David estaban en extremo avergonzados. Dios iba a humillar a su pueblo por su arrogancia y apostasía. Esto es lo que advierte el profeta. Dios utilizaría al rey de Asiria para humillar a su pueblo. Y hay más, con la llegada de los asirios, el aspecto de la tierra también iba a cambiar, pues dejaría de ser una tierra de cultivo. No iba a quedar nadie para cuidar los campos y las cosechas. Los espinos y las zarzas reemplazarían las buenas cosechas, como la vid o los olivos, los cuales dejarían de existir. Los moradores serían tan pocos que no podrían labrar la tierra. Los que quedan tendrían abundancia de leche de las vacas y ovejas que cuidaban. También recogerían miel, pero la tierra sería un desierto en comparación con lo que había sido antes. Acaz había inaugurado un nuevo orden de vida: desolación, espinos y pobreza.
El esplendor de su realeza iba a desaparecer ante el juicio de Dios. Esto debemos tenerlo en mente en medio de lo que estamos leyendo de Isaías. Dios advirtiendo a su pueblo lo que ocurrirá por estos haber rechazado al Señor. Y al mismo tiempo, en medio de esta advertencia de juicio, nos encontramos con una esperanza bendita, la cual disfrutamos nosotros el día de hoy. En medio de este mundo lleno de penuria, lleno del hombre rebelde ante Dios, llegaría Emanuel, Dios con nosotros.